La generación perversa demanda una señal. Y entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver en ti señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les dará dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará el día del juicio, en el juicio, con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más Salomón en este lugar. Y el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares buscando reposo y no la halla. Y entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Y entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí. Y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y así también acontecerá con esta mala generación. Cuando un espíritu inmundo se va, ¿vale? Como no hay un arrepentimiento, no una purificación realmente, los espíritus vuelven y vuelven más espíritus a atacar. Entonces, el estado es peor que antes. Por eso es que hay gente que se pone peor, ¿vale? Es importante practicar el ayuno y obviamente el arrepentimiento verdadero. La madre y los hermanos de Jesús, mientras él aún hablaba a la gente, ahí su madre y sus hermanos estaban fuera. Y le querían hablar y le dijo a uno: He aquí tu madre y tus hermanos que están afuera y te quieren hablar. Respondiéndole a él, al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y él extendió su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Por todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, hay veces que a mí me pasa mucho que la gente te dice hermano, pero no actúa como un hermano. Entonces, un hermano es aquel que hace la voluntad del Padre. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente entrando en la barca y se sentó. Y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y a cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Un fruto, ¿vale? A veces cae entre buena tierra, buenos padres, buen cimiento, y da fruto. Y hay buenas semillas buenas que a veces están entre espinos y no dejan que genere fruto. Entonces, esperemos que seamos donde caiga fruto, o hagamos que tengamos buen fruto, ¿no? Tratar de buscar buena tierra. Si no tuvimos esa suerte de tener buena tierra, de caer en buen hogar, buscar. Siempre hay formas. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Curiosamente, hay personas que cuando empiezan a leer la Biblia no la entienden. Solo a algunos les es dado entender la Biblia. Se llama discernimiento de la palabra, y a otros no, se les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Curiosamente, aquí yo veo que mucha gente solo habla de dinero, pero también tiene que ver con la sabiduría. O sea, Dios da en todos los sentidos. Porque les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Sucede.
De manera que si se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y ha cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. El corazón, para poder entender a Jesús tienes que abrir el corazón. Porque Jesús habla desde lo muy interior. Jesús explica la parábola del sembrador. Oí pues vosotros las parábolas del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces hay cosas buenas que se siembran en las personas y las arrebata. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Curiosamente, cuando comienza la persecución, ahí es cuando se prueba a la gente. Entonces, mucha gente, pues, le da miedo y tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y al engaño de la riqueza se ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Parábola del trigo y la cizaña. Esta es una bien interesada para el Apocalipsis. Bueno, todos. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Curiosamente, eso es de la creación, ¿no? ¿Por qué no se arregló en este tiempo lo que se había generado? Porque él está hablando que se sembró genética. ¿Vale? Entonces, se siembra genética en la creación de Dios y por eso comienza Caín. ¿Vale? Y de ahí se maldijo toda la tierra. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquemos también el trigo. Porque la genética obviamente es en 33% tibios, 33% calientes y 33% tibios, calientes y fríos, ¿vale? Entonces, en el momento de limpiar en ese instante, dejó que se reprodujera, ¿vale? Que hubiese más combinación de genética hacia el trigo para que más se pudiera rescatar. Entonces, esa es la ciénaga, que es el fin. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, ¿vale? Que es este tiempo. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Vale? Parábola de la semilla de la mostaza. Curiosamente esto, antes de empezar, yo noto diferente tipo de configuraciones que cada persona tiene. Entonces, cada uno estamos siendo creados, estamos en el 8º día de la creación. Y se ve, la energía se siente distinta. Entonces, la cizaña se ve de forma distinta y el trigo de forma distinta. Parábola de la cizaña de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces no importa la semilla que tú siembres siembra el bien, tú no sabes cuándo va a ser generada, ¿no? Cosechada. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer
y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Creció, ¿vale? Y el uso que Jesús hace de las parábolas, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas de la fundación del mundo. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo, el que siembra la buena cizaña es el Hijo del Hombre. ¿Vale? La semilla, perdón. Es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. ¿Vale? Aquí es lo que muchos repercuten que hay simiente de la serpiente y simiente de Dios. ¿Vale? El enemigo que sembró es el diablo. ¿Vale? Satanás, Enki, como le conozcan. La siega es el final del siglo. Y los segadores son los ángeles, ¿vale? Los que hacen la cosecha. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, ¿vale? Curiosamente lo que se nota antes de que maten a la gente es mucho fuego. Enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán su reino a todos los que sirven del tropiezo y los que hacen iniquidad. Y curiosamente a los hijos de Dios se les ve otra cosa muy diferente. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tesoros nuevos y viejos, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas esas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció, esa parte es todo lo que va a ser la cosecha de los frutos, ¿vale? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de ahí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo mucho ahí milagros a causa de la incredulidad de ellos.